Somos fenómenos. Soy Enrique Gaño. Me conocen como El Explicador y desde 1974 trabajo haciendo divulgación de las ciencias, primero solo y luego en colaboración con mi esposa María de los Ángeles Aranda. En esta ocasión vamos a platicar de un tema de los más populares que hay y de los menos entendidos. Vamos a hablar de las estrellas. A lo largo de la historia, en prácticamente todas las civilizaciones, las estrellas han sido el epítome de lo eterno. Pasan los años, pasan las generaciones, el entorno va cambiando, probablemente se vuelve más seco o más húmedo, las montañas van cambiando poco a poco de aspecto, los terremotos, los derrumbes van cambiando la cara de las montañas mismas, pero las estrellas se ven iguales, cuando menos desde la perspectiva humana. En el siglo XIX, por primera vez y después de más de 300,000 años de historia, que es lo que tiene nuestra especie en este planeta, empezamos por fin a empezar a entender qué pasa con las estrellas. Lo primero que entendimos es que están a una distancia verdaderamente maravillosa o espantosa, según como lo quiera ver usted. Gracias a una técnica de triangulación, fue posible medir la distancia a alguna de las estrellas más cercanas. Lo que se hace es que si este es el Sol y esta es la Tierra que gira alrededor del Sol, cuando la Tierra está de este lado, digamos en enero, toma usted una fotografía de un grupo de estrellas que se ve en esa dirección general. 6 meses después, del otro lado de la órbita, a 300 millones de kilómetros del punto inicial, observa usted el mismo grupo de estrellas. Sobrepone usted las dos imágenes. En la mayoría de los casos las estrellas van a coincidir, pero si hay una estrella que esté más o menos cerca del sistema solar, las imágenes de esa estrella no van a coincidir, la que se tomó en enero y la que se tomó en junio, a 6 meses de diferencia. Esta diferencia en nuestra perspectiva de 300 millones de kilómetros puede hacer que una estrella cercana parezca cambiar de posición con respecto a las estrellas lejanas. Este fenómeno se conoce como paralaje y se pudo practicar por primera vez por allá de 1830, una cosa así. Y se encontró que las estrellas se encuentran, las más cercanas conocidas, a una distancia de varias docenas de millones de kilómetros. Fue lo primero sólido, serio, verificable que pudimos decir de las estrellas. Más o menos al mismo tiempo pudimos averiguar algo sobre su composición. Si se hace pasar la luz de una estrella por un prisma o alguna otra cosa que funcione como un prisma, se produce un arco iris y ese arco iris tiene algo parecido a un código de barras, una serie de líneas oscuras, algunas delgadas, otras más gruesas. Y la posición de estas líneas oscuras le dan una idea precisa a un físico de cuáles son los elementos químicos que hay en la atmósfera de la estrella. Del centro de la estrella irradia una luz que tiene todos los colores y cada especie atómica, el carbono, el potasio, el calcio, gusta comer ciertos colores peculiares de luz. Una vez que esa luz, que era perfectamente uniforme de todos los colores, pasa a través de la atmósfera de la estrella, algunos colores se pierden y cuando uno saca ese arco iris, ese espectro, aparecen rayas oscuras. Y si comparamos esas rayas oscuras contra las observadas en el laboratorio, haciendo pasar luz a través de una burbujita, una ampollita de hidrógeno o de helio o de algún otro gas, uno puede empezar a averiguar la composición de las estrellas, algo que por mucho tiempo pensamos que era imposible. Esto sucede en el siglo XIX. Nos quedó claro que las estrellas son esferas de gas ultracaliente que emiten una cantidad de luz fabulosa y que se encuentran a una distancia igualmente fabulosa. ¿Cómo funcionan las estrellas? En el siglo XIX empezamos a especular, bueno, ¿qué tal si en las estrellas hay combustión? Si las estrellas se están quemando. Esto planteaba una serie de acertijos que a la mera hora los físicos nunca pudieron resolver, pero bueno, si en el Sol existiera combustión, si el Sol fuera un rescoldo gigantesco de carbón con un volumen 1.000.000 de veces superior al de nuestro planeta, podría mantener el nivel de luz que ahora le conocemos quizá por unos 10 millones de años. La primera vez que los físicos le dijeron esto al gran público
el resultado fue apabullante. 10 millones de años. ¿Quién puede meterse 10 millones de años en la cabeza? Visite usted cualquier museo aquí en la Ciudad de México, hay muchos. Visite usted el Castillo de Chapultepec, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Sitio del Centro Histórico. El contacto con las cosas viejas se siente. Cuando uno puede ver objetos que fueron de uso personal para gente que vivió hace 200, 300, 500 años, le hace sentir a uno el peso de las generaciones que han transcurrido desde entonces. Realmente se sienten viejas las cosas que encuentra uno, por ejemplo, en el Templo Mayor. Si uno explora otras fuentes, por ejemplo, sitios arqueológicos más antiguos en Europa y en Asia, uno encuentra yacimientos mucho más viejos. Los yacimientos arqueológicos pertenecientes a una cultura que podríamos ahora llamar civilizada, más antiguos conocidos, tienen un poco más de 10.000 años, 11.000 años, en Turquía, lugares como Göbekli Tepe o Karahan Tepe. Parece que la civilización tiene como 11.000 años de existir, entre 10 y 11.000 años. Es una cantidad de tiempo apabullante, enloquecedora. Esos 500 años que nos separan, por ejemplo, del mundo azteca, que nos parecen interminables, se vuelven pequeñitos en relación a los 11.000 años de historia de la civilización. Ahora piensa en lo siguiente. Imagínese una máquina del tiempo que funciona con un aparato que se parece a los fonógrafos antiguos. ¿Se acuerda de los fonógrafos que tenían agujita? Imagínese que este aparato lo hace viajar en el tiempo utilizando esa aguja de alguna manera. Ahora imagínese que se raya el disco de la máquina del tiempo y que después de echarse esos 11.000 años de historia segundo a segundo, viviendo todos los vericuetos que ahora encontramos en los libros de texto y aquellos que nunca han sido registrados en ellos, está usted a punto de llegar al presente y está usted a punto de poder salir de la máquina del tiempo, por fin. Esos 11.000 años han sido una eternidad, pero está descompuesta la máquina y de pronto y la aguja se regresa al principio y tiene usted que repetir esos 11.000 años. Tendría usted que juntar casi 100 ciclos de esos para acumular 1.000.000 de años. 1.000.000 de años es algo, desde la perspectiva humana, desde el sentimiento humano, es algo más que eterno. 10 millones de años parecía una verdadera locura a finales del siglo XIX. Que las estrellas puedan brillar por 10 millones de años podía explicar en la mente de muchas personas la estructura actual del universo. Solamente mis colegas, los biólogos, estábamos un poquito molestos con esa fecha, porque resulta que la teoría de la evolución de Darwin, que apareció a mediados del siglo XIX y que para finales del siglo XIX ya estaba más que verificada, exigía intervalos de tiempo más grandes para poder explicar el origen de los vertebrados, el origen de las plantas, el origen de muchos grupos vitales diferentes. A principios del siglo XX, y gracias al descubrimiento del fenómeno de la radiactividad, pudimos utilizar otro tipo de técnicas para medir la edad de la Tierra, y quedó claro que nuestro planeta tiene casi exactamente 4.586 millones de años. Hay un errorcillo por allí como de 5 millones de años en este dato que le estoy dando, pero que son 5 millones de años entre cuates. 4.586 millones de años no es nada. No había forma de explicar cómo es que las estrellas pueden brillar por tanto tiempo. Para mediados de siglo nos quedó claro. Si uno le hace algo al núcleo de un átomo, acaba uno manipulando muchísima energía. Si toma uno un átomo que tiene un núcleo grandotote como el átomo de uranio, la variedad más delicada es el uranio 235. Es un átomo que tiene en su núcleo 235 partículas, entre partículas con carga eléctrica positiva y partículas sin carga eléctrica. Si uno toma al átomo de uranio 235 y lo observa con cuidado, al cabo de un tiempo solito se vuelve inestable y revienta. Y al hacerlo libera una cantidad muy importante de energía. Aprendimos a hacer esto en cadena y esa fue la base para la explosión de la primera bomba atómica militar.
Aclaro porque la primera bomba atómica utilizó plutonio y es toda una historia que algún día vamos a narrar aquí. Pero bueno, el caso es que descubrimos que cuando un núcleo atómico grande se rompe, libera mucha energía. Y si tiene usted un bloque de uranio y se espera una X cantidad de millones de años, verá que los átomos poco a poco se van rompiendo. El átomo de un bloque de uranio va liberando energía porque se están rompiendo los átomos de uranio. Este proceso es muy lento y tiene ciertas reglas y se puede utilizar ese proceso para calcular la edad de rocas muy antiguas. La cantidad de energía que se esconde en un kilogramo de uranio es enorme, vastísima. Basta con unos pocos kilos de uranio para producir una bomba como la que destruyó a Hiroshima. Ahora, si usted en lugar de tomar un átomo grandotote que tiene 235 partículas en el centro, toma un átomo de hidrógeno que nada más tiene una sola particulita con carga eléctrica positiva, si toma átomos de hidrógeno y los hunde para formar átomos de helio, la reacción es mucho más violenta. Se desprende mucha más energía cuando funde usted átomos pequeños para formar un átomo un poquito más grande que cuando toma usted un átomo grandotote y lo divide para producir átomos un poquito más pequeños. La reacción del hidrógeno al fundirse es miles de veces más poderosa por kilo que la reacción del uranio al romperse. Cuando una bomba atómica que utiliza unos pocos kilos de uranio detona, produce una explosión capaz de aniquilar a una ciudad pequeña como lo era Hiroshima entonces. Si usted funde la misma cantidad en kilos de átomos de hidrógeno para formar helio, el resultado es una detonación muy superior. En la década de los 50 fue detonada la primera bomba de hidrógeno en la historia. Es una bomba que utiliza el principio de la fusión de átomos pequeños, de la fusión de átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. Y el resultado fue verdaderamente aterrador. La explosión fue toscamente como 1000 veces más poderosa que la que destruyó a Hiroshima. Descubrimos que en el centro del Sol este proceso ocurre de manera regular. Es así como funcionan las estrellas, por fusión nuclear. Se funden los átomos de hidrógeno, se genera helio y un torrente brutal de energía. Piense usted que la Tierra intercepta aproximadamente un 2000 millonésimo del total de la energía que emite el Sol cada segundo. Lo demás o se pierde en el espacio o acaba bañando la superficie de planetas y satélites. A nosotros nos toca un 2000 millonésimo. Y mire que es suficiente para mantener funcionando a todo el ecosistema, a toda la biosfera. La fusión del hidrógeno puede producir una cantidad vastísima de energía y se necesita fundir una cantidad relativamente pequeña de hidrógeno para producir un torrente de energía que parece interminable. En el centro del Sol está sucediendo eso. Se están fundiendo varios millones de toneladas de hidrógeno para producir varios millones de toneladas de helio cada segundo. Solo que el Sol es tan vasto que este proceso desde la perspectiva del Sol sucede muy lentamente. Sabemos que el Sol viene haciendo eso desde hace 4.586 millones de años y que lo va a seguir haciendo casi exactamente por el mismo tiempo en el futuro. Sabemos qué le va a pasar al Sol cuando esto se descontrole. Cuando en el centro del Sol exista por peso como un 12% de helio, en ese momento las reacciones nucleares en el centro del Sol comenzarán a descontrolarse y esto va a hacer que el Sol crezca. Probablemente va a englobar a la Tierra entera y se va a pasar hasta la órbita de Marte y después se va a comprimir poco a poco hasta formar un rescoldo estelar. En la segunda mitad del siglo XX y gracias al trabajo acumulado por varias generaciones de astrónomos, y hay que decirlo de manera muy importante, gracias en particular al trabajo de algunas astrónomas muy brillantes, que en la actualidad seguramente se habrían llevado el premio Nobel por su trabajo, entre ellas Henrietta Swan Leavitt. Hemos podido darnos una idea de cuántos tipos de estrellas existen y cómo va a ser su evolución. En general, mientras más masa tiene una estrella, menos tiempo vive. El ritmo con el que se suceden las reacciones termonucleares en el centro de una estrella depende de la presión que hay en el centro.
Si esta presión aumenta, este ritmo aumenta también. Si aumenta al doble la presión, el ritmo de estas reacciones puede crecer 8 veces. Una estrella que sea apenas 8 veces más grande que el Sol se quema en pocos millones de años, se le acaba el combustible en pocos millones de años, se descontrola y sufre una explosión brutal. Esa explosión hace que que los restos de la estrella durante varias semanas sean como 600 millones de veces más brillantes que nuestra estrella. Es una supernova. Le cuento todo esto porque con el paso de los años hemos aprendido a descifrar la historia de las estrellas. Las estrellas grandototas viven poco tiempo y explotan, las muy pequeñas se van apagando poco a poco. Y esto nos ha generado una nueva perspectiva sobre las estrellas mismas y sobre el futuro del universo. Hace aproximadamente unos 7,000 millones de años, cuando el universo tenía más o menos la mitad de su edad actual, se alcanzó el ritmo máximo de producción de estrellas. De entonces para acá, el número de estrellas nuevas que se forman en todas las galaxias del universo ha ido disminuyendo lentamente. Es como si el universo se estuviera muriendo. Y en la literatura encuentra uno frecuentemente este tipo de metáforas dramáticas que hablan de la muerte de las estrellas, de los cadáveres estelares, por ejemplo, los famosos pozos negros y las estrellas de neutrones, que son los restos muertos de estrellas que brillaron gloriosamente en el pasado. Estamos descubriendo, gracias al estudio detallado de los rescoldos que quedan cuando muere una estrella, que son de 3 tipos, están las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los pozos negros, estamos descubriendo que esas cosas que considerábamos cadáveres estelares tienen una vitalidad extraordinaria. Una enana blanca es una estrella del tamaño de la Tierra más o menos y que tiene inicialmente una temperatura superficial superior a 1.000.000 de grados centígrados. Estas estrellas se van enfriando muy, muy, muy lentamente. Esto es lo que le va a pasar al Sol cuando se apague, por cierto, se va a convertir en una enana blanca. Una estrella de neutrones es todavía más extrema. Una estrella de neutrones es del tamaño de la Ciudad de México, unos 40 kilómetros de diámetro, una cosa así. Solo que es un material increíblemente comprimido, increíblemente denso. Un objeto como este de aquí, este control remoto, si estuviera hecho del material de una estrella de neutrones, pesaría más o menos lo mismo que el Popocatépetl, para que se dé usted una idea. Las estrellas de neutrones arrancan con una temperatura superficial de más de 1.000.000 de millones de grados centígrados y se van enfriando gradualmente también. Y los pozos negros están aspirando gas continuamente a su alrededor y este gas se sobrecalienta hasta alcanzar temperaturas enormes antes de caer en el pozo negro. Los 3 tipos de, entre comillas, cadáveres estelares pueden emitir energía por muchísimo tiempo. Hay estudios que sugieren que planetas como la Tierra podrían sobrevivir a la muerte del Sol. Después de que el Sol se expanda y cocine a la Tierra, se va a dispersar poco a poco en el espacio su cubierta exterior y en el centro del sistema solar podría quedar una enana blanca. La Tierra quedaría completamente cauterizada, pero tendría todavía carbono, nitrógeno, oxígeno. En el cuerpo de la Tierra, en el manto terrestre, lo que se encuentra debajo de la corteza, todavía existen cantidades enormes de agua, de nitrógeno y de otros materiales gaseosos. La Tierra, a través de sus volcanes, podría reponer la atmósfera que perdería como consecuencia del proceso de muerte del Sol. La Tierra podría recuperar su atmósfera y sería iluminada probablemente por una enana blanca que podría durar, manteniendo a la Tierra tibia y agradable, viable para la vida, por docenas o quizás centenares de miles de millones de años. Este tipo de estudios, que por cierto son llevados al extremo en una novela excelente de ciencia ficción que se llama El huevo del dragón, de un físico que luego se dedicó a hacer ciencia ficción, que se llamaba Robert L. Forward. Este tipo de estudios hacia el futuro revelan que las estrellas, cuando se apagan, cuando deja de funcionar el proceso de fusión nuclear en su interior, no están muriendo, solamente se están transformando. Lo que considerábamos que era una vida larguísima
por ejemplo, en el caso de nuestro Sol, una etapa de 9.000 millones de años en donde la fusión nuclear está activa, resulta, desde esta nueva perspectiva, que es solamente el preludio de la verdadera vida de las estrellas. Una vida que se podría prolongar en algunos casos, sobre todo en los casos de las estrellas más pequeñas, por más de 1 millón de millones de años.